límite de una función en un ¿vale? Límite de una función. Lo que tenemos. Entonces te dice, sea f una función de dominio D, subconjunto de R2 en R, o una función real de dos variables reales, y sea un punto A de coordenada pues A1, A2, pues perteneciente al conjunto AC, que sería parte del dominio. Entonces diremos que L es el límite de una función f en el punto A si lo representamos por la siguiente manera. O sea, los límites ya sabemos nosotros. Un límite cuando x tiende a un punto de la función, pues será igual a un número, a L, ¿no? A L si existe el límite, claro. Entonces, dice, si la definición del límite, cuidado con esto, porque esta es la definición, para que el límite exista, tiene que cumplirse que para todo epsilon, es decir, una letra griega, para todo número positivo, debe existir una delta, es decir, debe existir otro número mayor que cero, tal que para todo punto perteneciente a la bola de centro A y de radio el delta, intersección con lo que es el dominio de la función, pues se verifique que el valor absoluto de la función menos el límite, pues sea siempre más chico que ese epsilon que hemos puesto aquí mayor que cero, ¿vale? Entonces, esta es la definición del límite. Nosotros la definición del límite, pues probablemente no la utilicemos, haremos los límites como sabemos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacen los límites? ¿No? En el caso de que por dos caminos diferentes llegan al punto A, o la función f toma distintos valores, entonces no existe el límite de f en dicho punto, ¿vale? Pero bueno, lo que me interesa son los ejemplos, así que voy a copiarlo y aquí y vamos a hacer pues lo siguiente. Bien, lo primero que tienes que entender es que esto de aquí es una función a trozo, ¿vale? Tienes una función a trozo de dos variables en el que tienes, por un lado, una parte que va a existir siempre que el punto no sea el 0, 0, y en el punto 0, 0, pues el valor de la imagen va a ser 0. O sea, podríamos decir que f de 0, 0, pues es igual a 0. Eso es lo que sabemos gracias a esta parte de aquí. Ahora, para que exista un límite, acuérdate que cuando nosotros hacíamos el límite de lo que sea, teníamos que hacer dos pasos. Teníamos que hacer la imagen, que era el punto, f de 0, 0, y luego el límite cuando x tiende, o sea, cuando xy, pues tiende a 0, 0, que esto es hacerlo por la izquierda y por la derecha, que se hacía pues con la parte que no es igual, es decir, con esta de aquí. O sea, que esa es la función que tendríamos que usar en el límite. X al cuadrado más y al cuadrado. Esta sería nuestra función. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender a hacer, porque la imagen ya hemos visto, ya lo vimos cómo se hacía, simplemente era sustituir, ¿vale? Por cierto, para que un límite exista, pues o sea, para que una función exista en un punto o que el límite exista en un punto, pues tenía que coincidir estos dos valores de aquí. Es decir, si esto me ha salido 0, pues esto tendría que salirme 0, ¿vale? Eso es lo que tendría que ocurrir, ¿vale? Entonces, sabiendo eso, borro esto de aquí y vuelvo a la diapositiva. Dice, para calcular el límite, lo que vamos a hacer es aproximarnos al punto 0, 0, porque es donde pues tenemos definida lo que es la función esta trozo, ¿no? Dice, y hay que hacerlo por diferentes caminos, es decir, tenemos que hacerlo a lo largo del eje X y tenemos que hacerlo a lo largo del eje Y. Esos serían como los límites laterales que hacíamos nosotros normalmente, solo que ahora lo tenemos que hacer pues por el eje X por un lado y por el eje Y pues por otro, ¿vale? Entonces, pues vamos a hacer cuando nos acercamos al eje X, voy a copiarte esto de aquí. Voy aquí. Y vamos a ir comentando. Vale, entonces. Si nos acercamos al eje X, fíjate, a lo largo del eje X, como el eje X tiene por ecuación y igual a 0, pues lo que estamos haciendo es en la Y poner el 0, ¿vale? Y esa Y, como estamos poniendo 0, pues básicamente lo que tenemos que hacer es en la Y sustituir el 0. Entonces hemos sustituido en la Y y en la Y, pues el 0. Hemos puesto el 0 aquí y hemos puesto el 0 aquí. De manera que como X por 0 es 0 y X al cuadrado más 0 sería X al cuadrado, pues me quedaría 0 partido de algo, que es 0.
O sea, que el resultado de este límite puede dar 0. ¿Vale? ¿Has visto cómo lo ha hecho, no? Hacemos primero por el eje X, ponemos Y igual a 0 y sustituimos en todas las Y el 0. 0, 0, 0. Me quedaría entonces, pues 0 por Y, que es 0. O sea, 0, perdón, 0 por X, que es 0. Y X al cuadrado más 0, que es X al cuadrado. Lo que pasa es que 0 partido de algo, pues va a ser 0. Así que pondríamos, pues esto de aquí. Y luego hace el otro. Hace la parte del eje Y, que por cierto, allí ya hay un fallo. Que si es a lo largo del eje Y, pues la X es la que tiene que valer 0. Es decir, aquí hay un fallo. Esto tiene que ser X igual a 0. Entonces, si ahora es la X la que tiene que valer 0, pues entonces aquí ponemos 0 en la parte de la X, ponemos aquí 0, ponemos aquí 0 y ponemos aquí 0 en las X. Y claro, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar 0 por Y, que es 0, y me va a quedar 0 al cuadrado más Y al cuadrado, que es 0 partido de Y al cuadrado, y como 0 partido de lo que sea es 0, pues el resultado también me da 0 en este caso. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Dice, si nos aproximamos por aquí y copio esto, lo que dice ahora es que si nos aproximamos, dice, sin embargo, si nos aproximamos a 0, 0 mediante puntos de la forma X igual a X, o dicho de otra manera, que la X y la Y sean iguales, ¿qué ocurriría? Pues que en la parte de arriba tendríamos X por X, que es X al cuadrado, y en la parte de abajo tendríamos X al cuadrado más X al cuadrado, que son 2X al cuadrado. O sea que si arriba tengo X al cuadrado y abajo tengo 2X al cuadrado, pues quitaríamos el X al cuadrado con el X al cuadrado y me quedaría pues un medio. No entiendo qué ha hecho. Vale. Nosotros, mira, vamos a ver, estamos en dos dimensiones. Tú piensas que estamos en dos dimensiones. Entonces, por un lado, ¿vale? Por un lado, nos hemos acercado, digamos, moviéndonos a lo largo del eje X, es decir, nos hemos movido en horizontal, después nos hemos movido en vertical. ¿Por qué? Porque nos hemos movido a lo largo del eje Y y luego nos hemos movido en diagonal. ¿Vale? Entonces, realmente, si el eje de coordenadas fuese este, el 0, 0, que sería este punto de aquí, nosotros lo que hemos hecho ha sido acercarnos a ese punto así, acercarnos a ese punto así y acercarnos a ese punto así. Eso es lo que hemos hecho. Si las tres cosas me hubiesen salido lo mismo, el mismo resultado, moviéndonos a lo largo del eje X, moviéndonos a lo largo del eje Y o moviéndonos en diagonal, pues entonces el límite existiría. Ahora resulta que moviéndonos a lo largo del eje X, pues daba 0 el resultado, moviéndonos a lo largo del eje Y también daba 0, pero moviéndonos en diagonal, que es el último caso que hemos hecho, no tiende a 0, tiende a un medio. ¿Pero por qué ha puesto X2, X2 y X2? O sea, X elevado a 2, X elevado ¿Por a qué 2, sale X X elevado a al 2. cuadrado y X al cuadrado? Porque nuestra función es esta de aquí, y si la X es igual a Y, pues donde pone Y tengo que poner X. Entonces me quedaría X por X arriba y me quedaría X al cuadrado más X al cuadrado abajo. ¿Y X por X cuánto es? Pues X al cuadrado. ¿Y Vale. cuánto es X al cuadrado más X al cuadrado? Pues 2X al cuadrado. Y el X al cuadrado, el X al cuadrado la ha quitado y le ha quedado por un medio. O sea, hay que sustituir toda la Y por X. Ahí está. Es el ¿En tercer todo va a paso. ser lo mismo? Este es el tercer paso, sí. Este es el primer paso, que es poner donde pone Y el 0. El segundo paso es poner donde pone X, ponemos 0. Y el tercer paso es poner donde pone Y, X. Tercer paso no me sonaba de nada. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que como no ha salido el mismo resultado en los tres, pues dice que el límite no existe. O sea, tendría que existir el límite si pasara lo mismo en los tres resultados. ¿Vale? Vale. Seguimos. Dice proposición, sea f una función de dominio de su conjunto de R2 en R, pues una función real de dos variables reales y sea un punto pues A1, A2, ¿no? Dice, si existe el límite de una función en el punto A, entonces dicho límite tiene que ser único. Es decir, lo de que sea único se refiere precisamente a esto que nos ha pasado anteriormente. Es decir, aquí existía el límite, aquí existía el límite y aquí existía el límite, pero no es único. ¿Por qué? Porque en uno me ha salido 0 y en otro me ha salido un medio.
Entonces, no existe el límite porque no es único. Para que exista el límite, tiene que ser único. Es decir, tiene que haber solamente una solución. ¿Vale? Por eso sería una proposición. ¿Y no tiene por qué ser cero esa solución? No tiene por qué, o sea, te puede salir tres números que sean distintos, o sea, que sean los tres iguales, pero no tiene por qué ser cero. Si los tres te sale uno, pues existiría el límite. Si los tres te sale un medio, existiría el límite. Pero si no coinciden con la imagen, aparte luego tienen que coincidir con la imagen, ¿no? No, para que coincida, o sea, el hecho de que coincida con la imagen es para que sea continua. Cuidado. Ah, vale. Es para que sea continua. Para que exista el límite, los tres te tiene que salir lo mismo. Vale. ¿Vale? Venga. Y luego tenemos una serie de, digamos, de propiedades o características que tienen los límites. Te dice que sean dos funciones f y g en un mismo punto, ¿vale? En un punto A, o te dice que el límite cuando x tiende a ese punto A de la primera función, si saliese de resultado L1, y el límite cuando x tiende al mismo punto de la segunda función, también te saliese otro límite, límite 2, o te dice que si tuvieses que hacer el límite en el punto A de un número por la primera función más un número por la segunda función, el resultado tendría que ser el número multiplicado por el resultado del primer límite más el número multiplicado por el resultado del segundo límite. Lo copio y lo hago aquí aparte. Espérate. Vale. Entonces, tenemos esto, mira. Lo que te está diciendo aquí es que si yo sé que el límite cuando x tiende a un punto, por ejemplo, x y el que sea, ¿vale? X y tiende a un punto x' y prima, por diferenciarlo, de una función, y esto sale de resultado, por ejemplo, 5, ¿vale? Y tengo otro límite, el límite cuando x y tiende a un punto, al mismo punto, x' y prima, de otra función x y, que por cierto, aquí he puesto x y, de yo qué sé, de esta función que da, por ejemplo, de resultado, pues un 1, si te piden que hagas el límite cuando x y tienda al mismo punto, x' y prima, de, por ejemplo, de 2 veces f de x y más 3 veces g de x y, se puede calcular este límite sabiendo que como el límite de f sale 5 y que como el límite de g sale 1, pues si tú sustituyeses aquí el 5 y si tú sustituyeses aquí el 1, pues te quedaría 2 por 5 más 3 por 1, que sería 10 más 3, que son 13. Y eso es lo que te dice la primera propiedad, que sabiendo lo que vale cada límite en un sitio, pues podemos operar otros límites que incluyan a esas funciones de esa manera. ¿Lo ves? Esa es la primera propiedad. La primera propiedad lo que te dice es que si tú sabes cuánto vale el límite de f y tú sabes cuánto vale el límite de g, pues puedes calcular un límite que sea de este tipo, de suma o de resta de la función multiplicada por un número delante. Y para saber cuánto vale ese límite, primero hay que hacer los 3 pasos de antes, ¿no? Ahí está, ¿vale? Entonces, vale. La cosa es, para hacer este límite, mira, muevo la pantalla para allá. El límite que tenemos aquí, el límite de 2 por f de xy más 3 por tal, eso es lo mismo que hacer el límite de 2 veces fxy por un lado, con xy tendiendo a xy prima, más el límite cuando xy tiende a x prima y prima de 3 veces g de xy. Es decir, la suma dentro de un límite se puede separar en dos límites. Eso es una propiedad. Y la segunda propiedad es que si tengo un número dentro de un límite, lo puedo sacar fuera. Es decir, puedo hacer 2 por el límite de xy, teniendo a x' y prima, de f de xy, más el 3 que lo sacaríamos fuera, más 3 por el límite de xy que tiende a x' y prima, de g de xy. Y entonces, claro, como este límite sabemos cuánto vale y este límite sabemos cuánto vale porque lo tengo calculado de antes, pues sería multiplicar 2 por lo que vale este límite, que es esto, más 3 por lo que vale este límite, que es esto. Eso es lo que quiere decir esta propiedad. O sea, lo que quiere decir esta propiedad, la primera, es que si tengo una suma dentro de un límite, puedo hacer el límite de cada cosa por separado. O sea, puedo hacer el límite de esto por un lado y puedo hacer el límite de esto por otro. Esa es la primera propiedad que dice este punto. Y la segunda propiedad que dice ese punto es que si tengo dentro de un límite un número multiplicando una función, puedo sacar el número fuera del límite y hacer el límite solamente de lo que es la función. ¿Entiendes? Sí.
Vale. Segunda propiedad. La segunda propiedad, que es lo que dice, que si tengo una multiplicación dentro del límite, pues puedo hacer el límite de cada función y multiplicar los resultados. Eso es lo que dice esta propiedad. Que si tengo el límite de f por g, puedo hacer el límite de f y multiplicarlo por el límite de g. Es decir, puedo hacer el límite de esto por un lado, puedo hacer el límite de esto por otro y multiplicar los resultados. Vale. ¿Vale? Por ejemplo, si tengo el límite de f y tengo el límite de g y me ha salido 5 y me ha salido 1, pues el límite cuando xy tiende al punto x' y' de f de xy por g de xy, ¿cuánto va a salir esto? Pues 5 por 1, que es 5. ¿Por qué? Porque si hago el límite de esto me va a salir 5, si hago el límite de esto me va a salir 1 y si lo multiplico, pues me sale 5 por 1. ¿Vale? Vale. Y luego te dice que si g en el punto donde estamos haciendo el límite es distinto de 0, ¿vale? Es distinto de 0, entonces podemos hacer también las divisiones separándolas en límite de los de arriba partido del límite de los de abajo. ¿Por qué? Porque si el límite de los de arriba me da un número y el límite de los de abajo me da otro número, pues al dividirlo me saldrá el resultado. Pero la g, que es la de abajo, no puede valer 0. Porque algo entre 0 no existiría. Vale. ¿Vale? Eso es lo que dicen estas propiedades de aquí. Ejemplo, tienes aquí límite cuando xy tiende a 3 menos 2 de esta función. Voy a borrar esto. ¿Vale? Tienes aquí estos dos casos, dos ejemplos, ¿no? Tiene el límite cuando xy tiende a 3 menos 2 de esta función de aquí. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Pues en la x sustituir el 3 y en la y sustituir el menos 2. Entonces, ¿qué te queda? Pues 3 al cuadrado más 3 por menos 2 menos menos 2 al cuadrado. Y ha hecho la cuenta y le ha salido el número, pues ya está. Eso es lo que tiene que hacer, no tiene que hacer más nada. Sin embargo, si tengo una división de 1, 2, pues ¿qué es lo que hace? El límite de 1, 2 de lo de arriba por un lado y hace el límite cuando x tiende a 1, 2 de lo de abajo por otro. Que es lo mismo que sustituir el 1 en la x y el 2 en la y, que sería 2 por 1 por 2, que me saldría 4, y sustituir el 1 en la x y el 2 en la y, que sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, pues que es 5. Y ese sería el resultado del límite. ¿Vale? Entonces, me puedes preguntar por qué en este límite en concreto no ha hecho lo que hacía antes, que era fijar el eje X, fijar el eje Y y luego hacer la diagonal. Pues porque no era el punto 0, 0. Lo de hacerlo de fijar el X y el Y es cuando se tiende a 0. ¿Vale? Solamente aquí, como tiene un número en concreto, pues lo que ha hecho simplemente ha sido sustituir. Y antes, por cierto, era en el 0, 0 donde teníamos problemas, porque si hubiésemos sustituido el 0, 0, me hubiese salido 0 partido de 0, que era una indeterminación, acuérdate. Entonces, para que no me salga esa indeterminación, pues lo ha hecho de esa manera, fijando el X, fijando el Y y luego haciéndolo como diagonal. ¿Vale? Bueno, pues ya una vez que hemos visto cómo se hacen los límites, lo siguiente es la continuidad. Para que una función sea continua en un punto, ¿qué tiene que ocurrir? Por lo que te he dicho antes, que el límite y la imagen coincida. Exacto. Entonces, si una función real de dos variables y un punto A es este de aquí, pues te dice que la función será continua en dicho punto si se verifica que el límite de la función es igual a la imagen de la función en el punto donde estemos calculando pues esto de aquí. Y diremos que f es continua. O sea, diremos que es continua en todo su dominio si en todos los puntos del dominio pues es continua. ¿Vale? O sea, para decir que una función es continua en todo R, pues tendría que existir el límite en todo R, tendría que existir la imagen en todo R y además tendría que coincidir la imagen y el límite de cada punto dentro de todo ese conjunto. ¿Vale? Y luego te dice que si f y g son dos funciones de dominio D y continuas también en D, pues te dice que si sumamos, si multiplicamos un número por una función o si dividimos las dos funciones, también tendrán que ser continuas en sus dominios maximales. Es decir, si yo sé que cada función es continua por separado, pues cuando las junte o bien sumando, o bien restando, o bien multiplicándole un número, o bien dividiéndolas, pues también tendrán que seguir siendo continuas. O sea, si f es continua y g es continua, pues la suma de las dos funciones también tiene que ser continua. Si f es continua y g es continua, su producto tiene que ser continuo. Si f es continua, un número por f tiene que seguir siendo continuo. Y si f es continua y g es continua, pues f partido de g también tiene que ser continuo.
Y puede ser que una sea continua y la otra no. Si pasa eso, entonces no puedo aplicar esta propiedad. O sea, si yo sé que F es continua, pero G no, entonces F más G puede ser continua o no. Hay que hacerlo, vale. Habría que hacerla, claro. Vale, vale. ¿Vale?